Buenos días, estudiantes del grado sexto uno. ¿Cómo están? Buenos días, profe, muy bien. Si se escucha y se ve bien, por favor, me indican. Sí, señor. Bueno, chicos, hoy hay conectados 5 niños, ¿vale? Entonces, chicos, ustedes por favor me escriben sus nombres de una vez en el chat, ¿listo? Para yo ahorita, una vez finalizada la clase, pues tomarles la asistencia y pasarla en el registro que yo llevo. ¿Listo? Muy bien, Oscar. Aquí ya está. Creo que está Cristian. Está Gradis, bueno, Jeremy, José también está conectado. Bien, chicos, vamos a continuar hoy con nuestro tema que estábamos viendo. Listo, recuerden que estábamos viendo el tema de los incas. Pero bueno, antes de eso, chicos, recuerden, yo estoy grabando esta clase para que pueda después subirla a YouTube. ¿Listo? Ustedes no van a aparecer en el video en ningún momento, simplemente pues va a quedar grabado lo que ustedes están observando. ¿Listo, niños? Entonces, chicos, recuerden que en la clase anterior pues estábamos hablando como tal de la cultura incaica, ¿listo? Que tuvo sus orígenes en lo que hoy es conocido como Perú y cuya capital se llamaba... ¿Quién me dice cómo se llamaba la capital del imperio inca? Recuerden que eso lo hicieron en una actividad que se llamaba el ombligo del imperio, traducía, o el ombligo del reino. ¿Quién recuerda, chicos? Yo, profe, es esto, Cusco. Listo, muy bien, sí señor. Cusco, capital del imperio inca. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba aquí con estos señores? Debemos recordar pues que en el video que nosotros vimos, pues nos estaban a nosotros ahí mostrando parte de su cultura, listo, parte de cómo era la civilización que ellos formaron, la importancia que tenían de pronto dos personajes míticos, listo, cuando hablamos de míticos pues hacemos referencia a los mitos, ¿cierto? Que fue donde ellos surgieron como tal y hablamos ahí de dos personajes que se llaman Manco Capac y Mama Oclo, ¿listo? Recuerdan ustedes que ellos fueron buscando con una vara dorada por donde ir estableciendo un imperio como tal, para dejarle pues a la humanidad eh, todo el conocimiento y la sabiduría. ¿Listo? Hoy vamos a ver, yo les había dicho que íbamos a culminar de ver el documental, pero pues por cuestiones de tiempo y porque al subirlo a YouTube, pues YouTube de una vez u otra manera identifica que eso tiene derechos de autor, ese documental. Entonces, si sigo subiendo videos que incumplan las normas de YouTube, me van a bloquear el canal. Y el problema de que me bloqueen el canal es que entonces ya no voy a tener que crear otro. Y al crear otro, pues voy a perder probablemente todas las clases que he subido a este. ¿Listo? Entonces, por eso no vamos a terminar de ver hoy el documental. En todo caso, quien lo quiera hacer, pues me pide el más. Les voy a enviar de una vez el enlace aquí por el chat. Listo, chicos, para que quien quiera terminar de ver el documental lo pueda hacer. Quedamos en el minuto 42 aproximadamente. Entonces, pues bueno, ahí está la posibilidad de que ustedes lo vean y puedan estar un poco más enterados de lo que fueron las grandes construcciones que hicieron los incas. Recordando, chicos, que los incas se caracterizaron por eso, ¿no? Porque además pues el conocimiento milenario y todo el conocimiento que desarrollaron, pues fueron grandes constructores, ¿listo? Y fueron construcciones que están al mismo nivel que construcciones muy conocidas como por ejemplo las pirámides de Egipto o el Coliseo romano, ¿sí? Ahorita yo les voy a mostrar un documental pequeñito, cortico, de cómo es la ciudad de Machu Picchu. ¿Listo? Y es que Machu Picchu pues es un lugar emblemático en el Perú, ¿sí? Es considerado una de las maravillas modernas de la humanidad, porque además de ser muy bonito, pues es muy, muy misterioso, como todo lo que rodea a los incas, ¿sí? Poco se sabe con certeza, por decirlo de alguna manera,
de cómo fue que ellos construyeron y el para qué, ¿sí? A pesar de que esa ciudad fue construida hace cientos de años, pues hasta hace muy pocos años fue que la descubrieron y los historiadores están tratando de investigar cuál era la finalidad, ¿sí? Porque algunos dicen que en el Machu Picchu pues se desarrollaron fue unos puros asuntos religiosos, otros lo asumen como una institución política, entonces digamos que no hay una certeza, no hay una verdad de lo que ocurrió con esa ciudad, ¿sí? Pero sí se sabe que era muy importante para los incas y lograron cosas muy avanzadas para una civilización que no conocía la rueda. ¿Listo? Eso debemos tenerlo muy presente. Los incas no conocían la rueda y nosotros podemos entender que algo tan sencillo, ¿cierto? Como es una rueda, pensémoslo que hoy en día nosotros pues pensemos cómo podría ser un carro sin ruedas o incluso las ruedas las utilizamos en cualquier lugar, en cualquier tenemos sillas que se mueven, ¿cierto? Mesas que transportamos, todo es con ruedas. Y ahora pensemos cómo una civilización fue capaz de transportar piedras de 50 toneladas sin la rueda, ¿cierto? A pura fuerza, empujando con sogas, pues eso es muy complejo, ¿sí? Porque piense usted la cantidad de gente que se requiere para subir a una montaña, una piedra. Ahora, que esa piedra pesa 50 toneladas, ahora no son solamente una, estamos hablando de cientos de piedras, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas tienen, digamos, a los historiadores analizando y siempre con mucha curiosidad en torno a lo que fue la cultura incaica. ¿Listo? Vamos a ver hoy, entonces vamos aquí a ubicarnos en nuestra guía, en esta parte, donde continuamos. ¿Listo? Y vamos a encontrar aquí que en el aspecto religioso, pues esto era muy común, como ya lo hemos visto con las civilizaciones anteriores, que los indígenas pues le rindieran culto a la naturaleza, ¿cierto? Entonces aquí la información nos dice que ellos tenían un dios que se llamaba Viracocha, y ese dios era el dios supremo, era el dios todopoderoso, era el dios creador y hacedor de todo lo existente, ¿vale? Pero además, pues él tenía, digamos, existían otros dioses que estaban en una menor categoría, eran dioses inferiores, por decirlo de alguna manera, y esos dioses inferiores pues tenían otras características, pero también de una u otra manera están representados por la naturaleza. ¿Listo? Entonces tenemos aquí que ellos le rendían culto a Inti, quien está relacionado con el sol. ¿Listo? Y el sol, pues ustedes saben que los rayos que emite el sol nosotros los vemos de color amarillo. Y el metal que más se parece es el oro, ¿cierto? El oro es dorado precisamente. Y lo relacionamos siempre con el brillo, con lo demás. Entonces ellos tenían una fuerte conexión entre lo que era el dios Inti, ¿listo? Que aquí dice que pues era el protector de la dinastía, es decir, era el protector del cacique, como ellos lo llamaban. Ellos no lo llamaban ni rey, ni presidente, ni emperador, sino era más el cacique, ¿listo? Cuando veamos las siguientes clases vamos a hablar del Zipa, como lo llamaban aquí los indígenas colombianos, que será lo que vamos a ver ya en este cuarto periodo con la nueva guía que se la voy a enviar el jueves, ¿listo? Entonces también tenían, por ejemplo, un templo para Coricancha, ¿listo? Quien, digamos, tenía pues la relación con lo que es el trueno, ¿listo? Fíjese, aspectos propiamente de la naturaleza. También llamaba Illapa a este dios, ¿listo? Tenía ese nombre, o lo llamaban Coricancha o lo llamaban Illapa, ¿listo? Y este pues ya digamos tenía unas características diferentes. Tenemos a la luna, a la que llamaban Manaquilla, y era relacionada con la esposa, ¿cierto? Del sol. Si nosotros miramos, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo mucho que yo de niño, ¿sí? Uno ve el sol
y ve por la noche pues la luna, uno suele pensar que los dos son opuestos. ¿Listo? Uno puede llegar a pensar que incluso uno es macho y el otro es hembra. La luna como femenino, el sol como masculino. Entonces, esta civilización pues sencillamente creían que el sol y la luna, es decir, Inti y Manaquilla, eran esposos. ¿Listo? Pero eran, digamos, dioses en una menor categoría de lo que era Viracocha. Para ellos también, ellos ya conocían el planeta Venus, pero pues no lo relacionaban, digamos, como nosotros hoy en día con un planeta y todas las cuestiones dentro de un sistema solar, sino que ellos lo veían propiamente en un aspecto religioso. ¿Listo? Para nosotros Venus hoy en día es un planeta, ya lo han estudiado, pero eso lo ha hecho la ciencia. La religión de ellos lo asumía como quien cuidaba a los seres humanos. ¿Listo? Es decir, era un protector, un guardián de la humanidad misma. Entonces, además de esto, pues ellos tenían dos diosas. ¿Listo? Y esto es muy importante. A una la llamaban Pachamama y al otro Mamacocha. ¿Listo? ¿Y por qué son importantes estas dos representaciones mitológicas? Porque los incas, ¿sí?, relacionaban a estos dioses con directamente la tierra. ¿Listo? Entonces esta es la representación físicamente de la tierra, no del planeta Tierra, sino de la tierra en la cual estamos parados y en la cual nosotros sembramos. ¿Listo? De una manera directa, entonces ellos veían que el fruto de la tierra, es decir, de la papamacha, de la Pachamama, perdón, era pues precisamente el alimento del ser humano, ¿sí? Era el maíz, la papa, que era lo que ellos lograron desarrollar aquí como a base alimenticia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Eso establece una relación directa entre el ser humano y la naturaleza. ¿Listo? Entonces la conexión con la naturaleza en sí, pues era una conexión muy fuerte. Y como yo les explicaba a ustedes en una clase anterior, hablar nosotros de los indígenas americanos es hablar directamente por el respeto a la naturaleza. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, pues fíjese, estamos viendo cómo ellos creían que la naturaleza era la representación divina. Sus dioses estaban en la naturaleza. La lluvia para ellos era algo sagrado. ¿Sí? Para nosotros la lluvia muchas veces es una molestia porque si vamos caminando y de pronto a las niñas les plancharon el pelo porque iban para una fiesta y se les moja, entonces usted ve la lluvia como algo negativo. ¿Sí? O nosotros nos da pereza porque es que yo iba a salir a jugar y resulta que llovió. Para ellos era una cuestión sagrada. ¿Sí? Y eso es algo que lastimosamente nuestra cultura moderna pues nos ha llevado a despreciar, ¿cierto? Para nosotros coger y botar a la calle algo pues es sencillamente normal. Nosotros por ejemplo aquí lo vimos en las ferias y ese parque quedó el lunes totalmente desastroso. Quedó el parque muy sucio. Claro, la alcaldía no tuvo en cuenta poner canecas en el parque, ¿cierto? Si se dan cuenta ustedes es un parque muy grande y muy bonito, pero no tiene canecas. Por tanto, la gente va a botar al piso. Y eso es, de una u otra manera, desconocer nuestra conexión con la naturaleza misma. Cuando nosotros cogemos y cultivamos, o vamos caminando por un parque, por un prado, por donde sea, y vemos una flor, muchas veces uno coge y la patea y la daña, ¿sí? Probablemente un indígena no lo haría. Un indígena a lo mejor va y ve ahí, digamos, la conexión directa entre la Pachamama, que es la tierra, y el ser humano y ve como si la flor fuera un regalo divino. ¿Listo? Entonces, chicos, eso es algo que nosotros, yo ya se lo había indicado, pero creo que nos sobra recalcar la importancia que tiene para nosotros o debería tener para nosotros la naturaleza y no simplemente verla como algo que nos provee y que pues si hay que acabar pues la acabamos y ya, igual después mirarán los que hacen los demás, ¿cierto? Preguntas hasta acá, niños, niñas. Los 7 chicos que están conectados, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, yo continúo.
Entonces, algo muy importante que tenían esta civilización es que ellos ya, al igual que la civilización egipcia, con la cual no habían tenido contacto, pues ellos también veían que era muy importante el culto a la muerte. ¿Listo? Si nosotros nos damos cuenta, la muerte pues sigue siendo un misterio, ¿cierto? Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido la inquietud de qué pasará cuando nos muramos. Usted se muere y qué, ¿será que ahí se acaba todo? Dentro de nuestra religión cristiana, pues nos han indicado que cuando uno se muere uno va donde Dios y le rinde cuentas, ¿cierto? Y si usted fue malo, pues allá lo castigan y si usted fue bueno, pues allá lo premian. Es decir, hay una vida eterna. Pero eso no lo enseñaron a nosotros por religión. Nuestra religión, allá donde usted va, donde el cura, donde el pastor, ¿listo? Pero para los incas, pues digamos que esto era diferente y ellos consideraban que la muerte no era el fin de la vida, sino por el contrario era una transición, ¿listo? Entonces ellos consideraban que al morir pues iban, digamos, a encontrarse nuevamente en otro lugar con sus dioses, con sus antepasados y demás, ¿listo? Entonces eso los llevaba a que ellos tuvieran pues un culto a la muerte y desarrollaron el sistema de momificación. Entonces ellos ya, de hecho, se han encontrado ahí cerca al Machu Picchu, se han encontrado algunos cuerpos momificados, ¿sí? También eso sirve, pues digamos, por la cuestión del clima, pues es mucho más fácil momificar a alguien en el frío que en las zonas calurosas, ¿cierto? Porque la carne se empieza a descomponer y se pudre mucho más rápido. Mientras que con el frío lo que hace es que se seca y por eso es que vemos momias muy buenas, en muy buen estado de la civilización inca. ¿Listo? Entonces chicos, aquí vamos a mirar también cómo el Inca, pues tenía, el pueblo Inca tenía un cacique, ¿listo? El cacique o el gobernante era visto como un dios en la tierra, ¿vale? Era como visto directamente como un ser divino, un ser terrestre. Y si ustedes recuerdan, en la clase, en una de las actividades anteriores que me tenían que entregar, que no entregaron todos, lastimosamente, y hubo unos que me parece que les ayudaron demasiado en las actividades, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó ahí con esto? Yo les preguntaba a ustedes por la importancia de que tenía un gobernante que tuviera todo el poder, ¿sí? De una u otra manera, con el pueblo inca, pues ocurría algo muy particular y es que cuando usted es visto como un dios, cuando usted, todo el mundo le rinde pleitesía, le rinde culto, porque creen que usted es un ser sagrado con poderes y demás, pues digamos, se crea una sumisión absoluta, ¿cierto? Es decir, quien tiene el poder de verdad lo tiene todo. Prácticamente que es como si nosotros viéramos ahí lo del cuento este del rey Midas, no sé si ustedes se acuerden o se lo hayan contado en alguna ocasión, pero el cuento del rey Midas es que era un dios, un rey que todo lo pedía, ¿cierto? Y un día pidió que todo se convirtiera en oro hasta que abrazó a su hija y se convirtió ella en oro y pues ahí se dio cuenta de que todo no es riqueza, ¿vale? Pero algo similar ocurría con los incas y es que el jefe, el gobernante, pues era visto como un ser divino. Entonces eso hacía que pues tuviera, digamos, unos privilegios y unas leyes muy particulares, eran unas leyes aparte de las que le regían a todos los demás súbditos. Por ejemplo, dice aquí en nuestra lectura que quienes le hablaban no podían verlo, ¿listo? Para poder hablar con él tenían que ser doblegados y incluso tenían que cargar algo a la espalda para demostrar que eran sometidos mejor dicho, sumisos al rey. ¿Listo? Al rey no, bueno, al cacique, que era el que gobernaba aquí. ¿Vale? Entonces, todas estas leyes sencillamente eran aceptadas. Y eso sirve para bien o sirve para mal. ¿Listo? Pensemos que un gobernante tenga toda esa posibilidad. Pues si es un gobernante que va buscando el beneficio del pueblo y va haciendo cosas que beneficien a toda la comunidad, pues eso sirve. ¿Cierto? Eso está bien.
pero pensemos que sea un gobernante ambicioso, un gobernante que quiera hacer todo a su voluntad para beneficio suyo o beneficio de los suyos, ¿sí? Pues eso de una u otra manera se vuelve algo muy peligroso. ¿Listo? Entonces, chicos, fíjense que por lo menos aquí, digamos, en lo que se conoce de la historia inca, pues no se han visto casos, no se conocen casos como los que ocurrieron en Roma durante el Imperio Romano, cosa que vamos a ver en séptimo. Y vemos nosotros que eso, pues allá en Roma sí, digamos, hubo emperadores que eran literalmente locos y hicieron y deshicieron lo que quisieron. Y eso llevó a que muchas veces el imperio fracasara. ¿Listo? Pero los incas, pues tuvieron una particularidad y es que como ellos eran muy conectados, digamos, en beneficio de su comunidad, pues no se conocen así, digamos, casos de emperadores o de caciques que hayan estado pues en contra de su propio pueblo. ¿Listo? Ya lo que son los guerreros, ustedes saben que pues este pueblo era un pueblo guerrero, era un pueblo que iba siempre conquistando, era un pueblo que iba siempre a la lucha, ¿listo? Y pues precisamente por eso fue que se establecieron como un imperio. Antes de ellos habían otras culturas, ¿listo? Y entonces vamos a ir mirando aquí, les voy a mostrar un documental cortico, vamos a ver hoy dos videos cortos de lo que es la civilización Nazca, ¿listo? Y por qué es importante entender, o mejor no entender, pero por lo menos sí saber quiénes fueron los Nazca. Los Nazca fueron un pueblo que surge a la par con el pueblo inca y tienen algo muy famoso, digamos algo por lo que son muy conocidos, y es que ellos lograron hacer una serie de como lo dijéramos nosotros, hoy en día se conocen como obras arqueológicas, ¿sí? Y son unas líneas, de pronto ustedes por ahí lo habrán visto en películas o en programas de esos de alienígenas ancestrales que dan por ahí en un canal, que a la larga es un programa que no tiene mayor fundamento, pero suelen hablar mucho de las líneas de Nazca y es que sigue siendo un misterio de cómo y para qué las hicieron. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues de una u otra manera son figuras, son imágenes que están hechas en un desierto, en el desierto de Nazca precisamente, así se llaman, y tienen una característica y es que no se ven, si ustedes están parados, es decir, en el desierto usted no lo ve. Para poder ver esas figuras necesariamente tiene que estar desde el aire, ¿cierto? Es decir, solamente usted ve eso si está en un avión o en un helicóptero o en algo que vuele, ¿listo? Y estamos hablando de que esto lo hicieron hace más de 1000 años, se calcula que fue hace más de 1000 años, pues entonces surge la incógnita de para qué hicieron esto, ¿listo? ¿Cuál es el sentido de esas líneas? Si bien es cierto, esto no tiene mucho que ver directamente con los incas, pues sí quiero mostrárselo para que ustedes pues sepan que ese lugar existe y sepan que de una u otra manera esto también fue conocido probablemente por los incas. ¿Listo? Entonces, chicos, cualquier pregunta, por favor, la hacen. Vamos aquí a a cambiar a esto para poderlo ver. ¿Listo? Por favor, me confirman ahorita que se esté viendo y se escuche. O caudales de ríos para aliviar el problema. Presentamos a la cultura nazca, famosa por sus enigmáticos geoglifos. La cultura nazca fue descubierta por el arqueólogo alemán Federico Max Uhle en 1901. ¿Sí se ve y se escucha? En el periodo denominado intermedio temprano, entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo, coincidiendo con el ocaso de la cultura Paracas y desarrollándose paralelamente a la cultura mochica. Se desarrolló en el valle de Río Grande en la provincia de Nazca, en Ica, y durante su mayor florecimiento se extendió desde Chincha por el norte hasta el valle de Acarí por el sur, en la provincia de Carabalí, en Arequipa. A pesar de ser Nazca un valle en medio del desierto, sus pobladores lograron desarrollar la agricultura gracias a la construcción de numerosos canales y acueductos subterráneos que permitieron aprovechar racionalmente el agua de los manantiales, puquios o caudales de ríos para aliviar el problema recurrente de la sequía propia de la región. Estas construcciones hicieron que los nazcas sean considerados los mejores ingenieros hidráulicos del Perú antiguo, logrando cultivar, entre otros, el maíz, frijol, yuca, lúcuma y payares. Fue una sociedad
sociedad clasista y teocrática, teniendo como centro religioso y político a la ciudad de Cahuachi, a 6 kilómetros de Nazca, la misma que estaba compuesta por más de 40 cimas piramidales coronadas por estructuras de adobe. La pirámide más grande consistió en 6 terrazas superpuestas que excedían los 20 metros de altura. Durante las ceremonias religiosas, las cabezas de los enemigos eran cortadas y preparadas como trofeos y enterradas en rituales destinados a favorecer la fertilidad de la tierra. El sacerdote, como figura predominante, tenía el poder para organizar y ejecutar el trabajo comunitario y dirigir las actividades ceremoniales. Se encontraba al servicio del mismo dios Paracas, Con, quien era el creador del mundo y de los hombres. Otro de sus dioses era un ser híbrido de felino, pez y ave, conocido con el nombre de Boto. Los nazcas, además de construir acueductos subterráneos, también son responsables de la construcción de las famosas líneas de Nazca, enigmáticas figuras geométricas dibujadas sobre las pampas de Nazca. Estas enormes figuras solo pueden ser apreciadas en toda su magnitud desde el aire o desde las colinas cercanas, ya que se extienden por un perímetro de 50 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, cruzando diferentes ciudades en la región. Los dibujos de mayor tamaño son un pájaro con casi 300 metros, un lagarto de 180 metros, un mono, un cóndor y un pelícano, todos con 135 metros, y una araña de 42 metros. Las líneas de Nazca fueron encontradas por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xespe en 1927 y han sido estudiadas desde 1941 por la arqueóloga alemana María Reich, quien dedicó gran parte de su vida a su estudio y conservación, motivo por el que se le conoce como la Dama de la Pampa. Algunas de estas figuras o geoglifos representan criaturas vivientes, otros plantas o seres fantásticos, y otras figuras geométricas de varios kilómetros de largo. Se presume que podrían haber tenido una función ritual relacionada con la astronomía, fungiendo de calendario, o incluso que podría tratarse de caminos sagrados. Para trazar estas líneas, los antiguos pobladores de la cultura nazca se valieron de diversos instrumentos. El tupu, que era una plancha de metal o madera colocada perpendicularmente a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna. El teodolito, que era un tubo de madera o terracota del que pendían una plomada para trazar el rumbo de las líneas, el cordel y el nivel de agua. Una de las cosas que genera mayor asombro es que las líneas de Nazca se han mantenido prácticamente intactas a pesar del paso inclemente del tiempo. Esto debido a la capa del suelo rica en yeso y a la formación de un colchón de aire caliente que ha logrado proteger estos importantes dibujos de la erosión del viento. Dentro de sus aportes culturales más importantes encontramos a la cerámica, la arquitectura, la textilería y la música. En cuanto a la cerámica, sus trabajos se caracterizaban por su policromía, decoración y forma. Sus representaciones fueron desde plantas y animales hasta figuras más abstractas y míticas. La forma era calabazada o lenticular, con dos picos divergentes unidos mediante un azapuente. Los nazcas son también conocidos por sus hermosos tejidos bordados. La lana era de llamas y alpacas, probablemente de la región de Ayacucho, a la que se le podía adicionar plumas y agujas de cactus. Su arquitectura fue también muy desarrollada, puesto que además de sus templos y plataformas como la de la ciudad de Cahuachi, edificaron el observatorio solar de Estaquería y casas para viviendas y edificios públicos con calles y plazas que denotan verdaderos centros urbanos, como Tambo Viejo y La Tinguilla. También podemos mencionar su inclinación por la construcción de instrumentos musicales como las antaras, tubos hechos con pequeñas varillas de caña cuyos sonidos eran escuchados en sus rituales y ceremonias. Nazca empieza su decadencia en el año 700 después de Cristo, aparentemente debido a la tala progresiva de los bosques de guarangos, árboles que los abastecían de leña y madera para la construcción, lo que permitió que el fenómeno climático llamado El Niño inunde las costas peruanas sin resistencia, destruyendo a esta importante civilización. Sin embargo, su influencia llegaría a ser importante en la formación cultural del Imperio Huari, surgido entre los años 700 a 1200 después de Cristo. Bien, chicos, entonces ahí vimos cómo, mejor dicho, vimos una civilización precedente a lo que fue propiamente como tal, pues la cultura inca. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a mirar acá el siguiente documental, es muy cortico, dura 8 minutos, ¿listo? Y vamos a ver cómo fue lo relacionado a la ciudad de Machu Picchu. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños, niñas? ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, recuerden, chicos, que es necesario que si tienen preguntas las hagan. ¿Listo? Es necesario.
Bien, chicos, entonces vamos a ver esto. Populares del mundo y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Se cree que fue construido por orden del Inca Pachacútec a mediados del siglo XV y se encuentra dentro del departamento de Cusco en la cordillera central del sur del Perú. Las razones de su construcción son debatidas hasta el día de hoy, pero se cree que pudo haber servido como fortaleza, observatorio astronómico o estancia real donde el Inca se daba un tiempo de relajación. Su nombre proviene del quechua. Machu significa anciano o viejo y Picchu significa montaña o pico, por lo que se traduciría como monte o montaña vieja. Su construcción representó una gran dificultad, pues se encuentra en medio de 2 fallas geológicas en una zona que se ve atormentada constantemente por fuertes lluvias y terremotos. Está hecho con bloques de granito que fueron extraídos de una cantera cercana y que fueron tallados una vez que se colocaban en el lugar correspondiente, para así hacerlos encajar a la perfección y mantener esa simetría que caracteriza a la arquitectura incaica. Se calcula que pudo ser habitada entre 300 a 1000 personas, entre los cuales pudo estar incluida la panaca real, es decir, la familia del Inca, además de sirvientes y sacerdotes. Esta antigua ciudad se divide en 2 zonas, una agrícola y otra urbana. La agrícola presenta una gran cantidad de andenes o terrazas escalonadas en las que se sembraba maíz. Sin embargo, la principal función de estos andenes consiste en evitar erosiones o derrumbes en el lugar, ya que están compuestos de capas de arena y rocas que permiten filtrar el agua, logrando que ésta sea absorbida por el suelo y que no se convierta en lodo. Además de esto, los sistemas de drenaje subterráneos que posee alejan el agua de la ciudad, manteniendo aún más su estabilidad. Para regar toda esta zona hacían uso de un manantial cercano, luego distribuían el agua a través de varios canales, llegando a un total de 16 fuentes que se encuentran repartidas por el lugar. La parte urbana se subdivide en 2, el sector Urin y el sector Hanan. En el primero podemos encontrar el Templo del Cóndor, que aprovecha las enormes rocas que tiene alrededor para dar forma de unas alas, y en el suelo una piedra tallada le da forma a la cabeza de este animal. El cóndor era una ave sagrada para los incas y forma parte de lo que se denomina como Trilogía Sagrada Andina, en la que también estaban incluidos la serpiente y el puma. Según sus creencias, el mundo estaba dividido en 3 planos. El mundo de arriba, donde habitaban sus dioses, se denominaba como Hananpacha. El mundo terrenal donde nos encontramos nosotros era el Caipacha, y el mundo de abajo, que era habitado por los muertos, era el Ucupacha. El cóndor representaba al mundo de arriba, pues al estar en las alturas comunicaba a los dioses con nosotros. El puma, gracias a su inteligencia y fuerza, representaba el mundo de los vivos. Incluso la antigua capital del Cusco tenía la forma de un puma, y la serpiente representaba el mundo de los muertos, aunque también se cree que era un símbolo de lo infinito. El sector Hanan contiene otros lugares de gran importancia, como por ejemplo el Templo del Sol, la Intihuatana y el Templo de las 3 Ventanas. El primero era empleado para ceremonias en el solsticio de invierno en el mes de junio, cuando también se celebra el Inti Raymi, además de que la sombra del sol se ve reflejada perfectamente a través de sus ventanas en los solsticios. Abajo de este se encuentra una cueva que pudo haber servido como mausoleo. Incluso algunos piensan que esta parte fue empleada como tumba para el Inca Pachacútec. La Intihuatana es una escultura de piedra, cuyo nombre significa donde se amarra el sol. En la parte superior sobresale una forma rectangular, donde cada una de sus caras señala a los puntos cardinales, y pudo haber servido como un calendario astronómico. Esta escultura forma parte de lo que se denomina como pirámide intihuatana, debido a los andenes superpuestos que le dan esa forma a la zona. El Templo de las 3 Ventanas, tal como su nombre lo indica, posee 3 ventanas que simbolizan al Pacaritambo, el cerro del que salieron los hermanos Ayar, quienes forman parte de la leyenda que explica la fundación del Cusco y el origen del imperio incaico. Asimismo, el templo también representa la cosmovisión andina que expliqué hace un momento. A pesar de toda su belleza arquitectónica, Machu Picchu fue abandonado a mediados del siglo XVI. No se sabe con exactitud cuál es la razón de ello, pero al haber sido una época en la que el imperio incaico se veía azotado por una guerra civil y la conquista, quizás sus habitantes regresaron a sus tierras de origen al no poder darle un mantenimiento al lugar, o se unieron a la resistencia incaica.
En 1911, Hiram Bingham encontró esta ciudad en medio de una expedición que tenía como finalidad encontrar la antigua ciudad de Vilcabamba, el lugar donde se refugiaron los últimos incas que conformaron la resistencia. Este explorador llegó al lugar gracias a la ayuda de los vecinos locales, quienes le informaron sobre una antigua ciudad en las montañas. Fue entonces que quedó maravillado con lo que vio y atrajo la atención mediática de todo el mundo. El gobierno peruano, junto con la Universidad de Yale y la National Geographic, apoyaron las investigaciones de Bingham entre 1912 y 1915. Sin embargo, todo este proceso no se vio libre de polémicas. Este explorador se llevó miles de piezas arqueológicas a la Universidad de Yale, las cuales fueron devueltas al gobierno peruano hasta casi 100 años después. También empezaron a surgir debates en cuanto al supuesto descubrimiento de la ciudad, pues este lugar ya era conocido por los vecinos locales. En 1902, un arrendatario cusqueño llamado Agustín Lizárraga había encontrado la ciudad acompañado por un grupo de amigos y dejó una marca en el Templo de las Tres Ventanas. Incluso el propio Hiram Bingham escribió esto en uno de sus diarios, pero omitió esa parte de la historia en sus publicaciones posteriores. La razón por la que esto no llegó a ser muy divulgado en aquellos años es que Agustín Lizárraga murió en un accidente en 1912, antes de que se prestara atención a este hallazgo. Son por estas razones que no se puede denominar a Bingham como el descubridor de Machu Picchu, pues este ya era conocido antes de su llegada. Pero sí es cierto que logró que el mundo entero le prestara la atención merecida a esta gran ciudad. En 1983, la UNESCO declaró a este lugar como Patrimonio Cultural de la Humanidad y la describe como una obra maestra de arte, urbanismo, arquitectura e ingeniería de la civilización inca, y el resultado de un esfuerzo gigantesco, como si fuera una extensión de la propia naturaleza. El 7 de julio del 2007, luego de una gran cantidad de votaciones, Machu Picchu fue una de las ganadoras en el concurso que estableció las nuevas 7 maravillas del mundo, razón por la cual en el Perú se declaró esta fecha como el Día del Santuario Histórico de Machu Picchu. La historiadora peruana Mariana Moure de Pis publicó un libro en el 2003 titulado Machu Picchu y el Código de Ética de la Sociedad de Arqueología Americana, en el que mostraba algunos mapas y documentos que revelaban que en 1867 ya se conocía la ubicación de esta ciudad, y un empresario llamado Augusto Burns tenía intenciones de extraer los tesoros que se encontraban ahí y venderlos a coleccionistas europeos. Esta misma historiadora fue una de los principales gestores que permitieron la devolución de las piezas arqueológicas de Machu Picchu por parte de la Universidad de Yale en el 2012. Hoy en día, Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, y todos los peruanos deberíamos visitarlo alguna vez en nuestra vida, para ver con nuestros propios ojos la grandeza de nuestros antepasados, pero siempre tratando este lugar con el máximo respeto. En el año 2000, al tratar de dar una buena imagen del lugar, se terminó dañando la Intihuatana al grabar un comercial de la cerveza cusqueña, perjudicando uno de los atractivos turísticos más importantes del lugar. Machu Picchu no solo es la arquitectura que lo rodea, es la naturaleza, las personas que lo construyeron y un recuerdo del imperio más extenso de la América precolombina. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras un pulgar arriba. Bueno chicos, ahí vemos lo grande y lo bonito que resulta ser un sitio como estos, ¿no? Con solo verlo a uno pues ya le dan como ganas de ir. Y si nosotros miramos es cerca, es relativamente cerca. Perú es nuestro país vecino. Entonces, pues fíjese que ahí se podría uno estar dando un paseo bastante agradable, conociendo la historia. Y pues la verdad es que tengo entendido que eso no es muy costoso ir hasta allá, ¿sí? Simplemente si ustedes algún día quieren, pues bueno, es un buen momento para empezar a ahorrar. A lo mejor de aquí a algún tiempo ustedes pueden pagarse el viajecito y lo disfrutan allá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, Sí, señor. Sí, señor. profe, y además esto del Machu Picchu, habían habían más templos.
Sí, sí, claro, en Perú pues hay varios, sí, pero digamos así a destacar y lo que pasa es que los incas tenían algo muy particular, sí, y es que ellos de una u otra forma pues todos los rituales que hacían no los hacían directamente en un templo sagrado, sí, como si lo hacían por ejemplo los incas, los aztecas y los mayas, ellos sí tenían lugares sagrados como tal. Ellos simplemente pues lo hacían en zonas amplias, en medio de la naturaleza, en el desierto, en los bosques, bueno, sí. Por eso es que, digamos, Machu Picchu es un lugar tan llamativo. La verdad es que aquí les cuento, pues es uno de mis grandes deseos poder ir allá, porque siempre me ha parecido que debe ser un lugar muy increíble. Además de eso, ¿no? Poder conocer uno, digamos, las obras de nuestros ancestros, porque de una u otra forma nosotros no podemos entendernos como una sociedad o como individuos sin nuestra relación directa con esa naturaleza. Pues que nosotros venimos de ellos, ¿sí? Y lastimosamente nosotros cada día desconocemos más nuestra historia, chicos. La invitación es de pronto a que nosotros nos apropiemos. Fíjense que yo les comentaba a ustedes en una ocasión, aquí en Santander, aquí en Matanza, pues tenemos una historia que es más una historia de boca a boca porque no hay nada verídico, por lo menos que yo conozca. He estado yendo a la biblioteca a ver si consigo algún libro, pero no me ha sido posible porque pues que días estaban en ferias y bueno, ahí parece que la biblioteca la van a cambiar. Hay varias cosas ahí. Pero aquí se habla del cacique Matanzú y tenemos la historia y todo el mundo escucha de eso, pero nadie sabe si existió o no existió, quién era, qué hizo. Es decir, y hay algo, una historia ahí muy interesante. Sí, una historia que se puede contar, una historia que se puede conocer, pero pues lastimosamente como que no hay interés de las alcaldías, pues de los gobiernos que han existido. Y eso es algo que debe ser cambiado. Nosotros debemos aprender a entendernos como personas históricas y más con una tradición como la que tiene Santander. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el siguiente en la siguiente guía. Nosotros vamos a ver que en Santander hay una riqueza en la historia indígena muy importante. ¿Sí? Aquí existieron los indígenas chitarreros. Los muisca estuvieron al sur del departamento, en lo que es Vélez, Jesús María, Florián, La Belleza, que son municipios del departamento. Ahí estuvieron los indígenas. ¿Sí? Yo vengo de un pueblito que se llama Florián, yo trabajaba allá, y allá tienen un mito también de un cacique que se llama el cacique Tisquizoque, ¿sí? Y cuenta la historia que ellos pues pelearon contra los españoles, ¿sí? Y allá en Florian es muy conocido porque hay una peña y tiene por dentro una cueva y por ahí cae una cascada de 300 metros, eso es muy bonito. Y la historia o el mito, porque no es comprobado, no podemos hablar de un hecho histórico comprobado, simplemente de un mito, pues cuenta que el cacique Tisquizoque antes de ser capturado por los españoles, pues se tiró por esa peña, ¿sí? Pero tampoco es mayor cosa lo que se conozca. Entonces fíjese que Santander como departamento, igual que aquí el municipio de Matanza, hasta donde yo tengo entendido, primero hace referencia al cacique Matanzú, que no se sabe quién fue y no se conoce mucho, y segundo, pues hace referencia a una posible matanza que hubo de españoles contra los indígenas, ¿cierto? Es decir, se cree que aquí en nuestra región hubo indígenas, pero pues vaya uno a saber si hay de pronto algo, algún documento, algún hallazgo histórico. ¿Listo? Bien, chicos, entonces vamos a mirar aquí nuestra actividad. Vamos a posarnos acá nuevamente en la guía y vamos a ubicarnos en la actividad número 9. ¿Listo? Con esta actividad terminamos nuestra guía. Con esta actividad culminamos acá. Entonces la deben desarrollar, pero no me la deben entregar. Hoy estamos a septiembre 9.
septiembre, perdón, es que 9, 29, ¿listo? No entregar. Acá les coloco que no me la van a entregar ustedes, todavía. Yo se la voy a pedir, esta actividad me la van a tener que entregar, pero todavía no. ¿Listo? Entonces, la explico acá. Dice, primero, hagan un dibujo en el que represente lo que más les llamó la atención de la cultura de los incas. Chicos, yo les pido el favor de que sean hechos por ustedes. ¿Sí? ¿Qué días yo les pedí a ustedes una actividad que era hacer unas esculturas, que era la actividad número 7? Una actividad que se supone que ya habían hecho con anterioridad, ¿sí? Tuvieron tiempo suficiente para hacerlo y la mayoría que lo hizo, pues lo hizo muy bonito. Sí, hubo unos trabajos muy bonitos, muy creativos, hubo alguien que lo hizo ahí como con pepitas, otros los hicieron con hojas, otros con plumas, ¿listo? Pero también vi unos que eran hechos. ¿Y cómo sabe uno que es hecho? Pues sencillamente uno se da cuenta de que les hicieron la actividad. Por ejemplo, la que tenía que ser una manualidad, pues fue hecha. ¿Sí? Uno se da cuenta de eso, chicos. Además de eso, uno mira los trabajos y uno ve, por ejemplo, hubo una niña que me presentó un trabajo con una letra, pues que para mi juicio es una letra de adulto, ¿sí? Es decir, cosas que les hacen. Yo entiendo que sus papás quieran que a ustedes les vaya bien, que sus papás quieran que ustedes saquen buenas notas, pero para mí es mejor que usted lo haga y no que se lo hagan. ¿Listo? Entonces, chicos, la actividad es para ustedes. Sus papás les pueden ayudar, sus papás les pueden indicar, les pueden asesorar, les pueden corregir. Eso está bien, uno necesita también de que lo orienten en la casa y pues de una u otra manera eso es también responsabilidad de los papás, ¿sí? Pero yo no puedo, es decir, si usted me entrega yo le recibo, pero yo no considero que ese sea como el camino correcto, ¿sí? Y es algo reiterativo en algunos casos. Entonces, yo espero que los trabajos los hagan ustedes, chicos. ¿Sí? Es mucho más gratificante ver un trabajo de un niño y ver cómo el niño se esfuerza para lograr ser cada vez mejor y cada vez pues aprender más y no tener que ver trabajos que son evidentes, que no son hechos por ustedes. ¿Cómo lo sabe uno? Por el tipo de letra, ¿sí? Porque utilizan palabras que no son propiamente hechas o del vocabulario de ustedes, porque la ortografía, ¿sí? Entonces, chicos, la invitación es, si el dibujo es hecho y yo sé que yo no estoy pidiendo aquí obras de arte y yo sé que todos no tienen la habilidad para dibujar, pero que sea hecho por ustedes, ¿listo? No que me lo impriman ni que lo manden a hacer, ni que se le digan a sus papás que se los hagan, porque eso la verdad es que a mí no me sirve. Entonces, chicos, vamos a mirar acá en el segundo punto. Dice, cuando llegaron los españoles a América, en Europa no conocían el maíz ni la papa. ¿Listo? Eso ya creo que ha quedado claro. En clases anteriores ya lo había dicho. Supongan que ustedes tienen la misión de enseñarle a los europeos qué es una papa y el maíz. ¿Cómo lo harían si en esa época no había tecnología como la de hoy en día? Es decir, ¿qué les pido yo a ustedes aquí en este punto, chicos? Que ustedes le enseñen a alguien qué es una papa y qué es el maíz. No pueden decir, no, es que yo lo hubiera hecho con una foto, le mando un video de YouTube, porque en esa época no existía el YouTube. Estamos hablando de hace 500 años. ¿Listo? Aquí por eso les coloco a ustedes cómo lo hubieran hecho. ¿Cómo hubieran hecho ustedes para presentarle a alguien que no conoce la papa y el maíz? ¿Listo? Y tercero y último, dice, hagan un cuestionario de por lo menos 15 preguntas sobre lo visto en el periodo y ustedes mismos lo van a responder. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, ojalá no la vayan a copiar porque no la valgo. Capital del Imperio Inca. Entonces me colocan ahí enfrente la respuesta. La capital del Imperio Inca es la ciudad de Cusco. ¿Listo? Entonces es algo muy sencillo. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas?
¿Ha quedado claro? Bueno, yo supongo que sí, entonces nos vamos a despedir de la clase, pero les voy a poner, antes de irnos, eh, me gustaría que escucháramos una canción, ¿sí? Es una canción de música andina y tiene algo muy particular, y es que vamos a escucharla en una versión propiamente instrumental que se llama El Cóndor Pasa. Es algo, una música andina, música propiamente de nuestra región, propiamente de lo que es Colombia, Perú y Chile principalmente, y contando Bolivia y Ecuador también. Listo, entonces pónganle atención, chicos, ojalá que no me dispare YouTube con los derechos de autor por esta canción y no me vaya a poner problemas al subir el video. ¿Listo? Observen el traje, así que era el traje de los incas.
Bien, chicos. Entonces no me queda más que desearles un feliz día, que tengan una feliz semana. ¿Listo? Ya recuerden, esta es nuestra segunda semana de este periodo. Por tanto, nos quedan solamente 4. ¿Listo? Para terminar. ¿Hay alguna pregunta para finalizar? Bien, si no hay preguntas, No, entonces, señor. chicos, les deseo nuevamente lo mejor. Ya saben, desarrollar esa actividad, pero todavía no la van a entregar. ¿Listo? Ténganla ahí lista para cuando yo la pida, porque asumiré que ya está hecha. ¿Vale? Éxitos, muchachos. Un abrazo, juicio, pilas con entregar tareas, trabajos que, pues bueno, ya esto se está acabando. ¿Vale? Éxitos para ustedes y sus familias, muchachos.